Evangelio de hoy miércoles 23 de abril del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 24 versículo 13 al 35. Aquel mismo día. El primero de la semana. Dos de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 70 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido. Y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado estos días? Él les dijo: ¿Qué? Ellos le contestaron: Lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo, como lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte, y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto, ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro, y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles, que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro, y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: Qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y, comenzado por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea a donde iban y él simuló que iba a seguir caminando. Pero ellos lo apremiaron, diciendo: Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y, levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino, y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El relato de los discípulos de Emaús, narrado en Lucas, es una de las escenas más conmovedoras y teológicamente ricas del Evangelio. En ella se despliega no solo la angustia de quienes han visto frustradas sus esperanzas, sino también el proceso de transformación interior que ocurre cuando Cristo resucitado entra en diálogo con la vida del creyente. Esta historia encierra la realidad de tantas vidas cristianas que han experimentado la decepción, la confusión y el deseo de abandonar el camino, pero que, al encontrarse nuevamente con Jesús, redescubren el fuego del amor divino y la certeza de la fe. Los dos discípulos que se alejan de Jerusalén simbolizan a quienes, tras un fracaso espiritual o existencial, dan la espalda a la fuente de su fe.
Se retiran desilusionados, quizá vencidos por el temor, la tristeza y la confusión. La ciudad santa, símbolo de encuentro, de promesa y de esperanza, ha quedado atrás. Ellos caminan hacia Emaús, no solo como un punto geográfico, sino como una dirección contraria al sentido del Evangelio. En su andar, se entrelazan la memoria del pasado y el peso del presente. La oscuridad de la pérdida y la tímida búsqueda de sentido. La tristeza en sus rostros y la desesperanza en sus palabras. Reflejan el dolor de quienes se han sentido traicionados por las expectativas no cumplidas. Ellos esperaban que Jesús fuera el que habría de liberar a Israel. Pero no sucedió como lo imaginaron. Esa palabra, esperábamos, es el eco de tantas almas que han perdido la capacidad de esperar, el motor de la fe. En sus palabras está encapsulado el drama de una humanidad que se debate entre la fe y la duda, entre la promesa divina y la dura realidad de la cruz. Jesús se acerca a ellos, pero sus ojos están velados. Esta ceguera espiritual, esta incapacidad de reconocerlo, es profundamente simbólica. Representa la oscuridad interior que impide ver a Dios cuando todo parece perdido. Incluso cuando el Señor camina a nuestro lado, el corazón cargado de tristeza. La mente atrapada en sus propios esquemas. No logra distinguir su presencia. ¿Cuántas veces, en nuestras propias vidas, nos ocurre lo mismo? Jesús está ahí, pero nuestra mirada está nublada por el dolor. El primer gesto de Jesús es preguntar. No impone una revelación inmediata. Se interesa por lo que habita en el corazón de aquellos hombres. Les permite hablar, expresar su pena, desahogar sus miedos. Hay en este gesto una pedagogía divina. Dios escucha antes de enseñar. El diálogo se convierte en espacio de sanación. Cristo no desprecia sus dudas, sino que las convierte en punto de partida para un camino nuevo. A través de las palabras de los discípulos, el evangelista nos ofrece un resumen apasionado y sincero de los acontecimientos pascuales, pero con una comprensión aún parcial. Tienen datos, pero les falta fe. Tienen memoria, pero no discernimiento. Jesús no los reprende por su ignorancia, sino por su lentitud para creer. Es el corazón el que tarda en arder, en dejarse tocar por la palabra. Entonces, el resucitado comienza a explicarles las Escrituras. Desde Moisés hasta los profetas. Les muestra cómo todo lo sucedido a Jesús estaba inscrito en el plan de Dios. Este acto revela el valor insustituible de la palabra para abrir los ojos de la fe. En ella se encuentra el hilo conductor, que da sentido al sufrimiento, a la cruz, a la muerte y a la resurrección. Sin este itinerario por las Escrituras, la experiencia pascual queda incompleta. Jesús actúa como el verdadero maestro. No da respuestas inmediatas, sino que guía hacia una comprensión profunda. En el acto de explicar, de reinterpretar, de iluminar las Escrituras, Él permite que el corazón comience a arder. La conversión no ocurre de manera mágica, sino en el proceso de reflexión, de escucha, de apertura a la palabra que transforma. Al llegar a Emaús, los discípulos suplican: quédate con nosotros. Esta súplica nace de una atracción inexplicable. Todavía no lo reconocen, pero algo en ellos se ha encendido. Es el deseo de permanecer en la compañía de quien les ha devuelto un sentido, aunque todavía no sepan por qué. Esta petición es profundamente espiritual. Cuando el alma ha sentido el calor de Dios, no quiere perderlo. Es un grito que resume toda oración auténtica. Jesús accede.
Se sienta a la mesa, toma el pan, lo bendice, lo parte y se lo da. En este gesto, repetido en la última cena, en cada Eucaristía, se revela la identidad de quien lo acompaña. Es en el partir el pan donde finalmente se abren sus ojos. La fracción del pan se convierte en el momento sacramental por excelencia. Allí donde la palabra ha preparado el corazón. El sacramento revela la presencia del resucitado. Tan pronto como lo reconocen, Jesús desaparece. Ya no necesitan verlo, porque ahora lo conocen en un nivel más profundo. Lo han reconocido, no con los ojos del cuerpo, sino con los del espíritu. Esta desaparición no es ausencia, sino presencia nueva. Jesús ya no necesita estar físicamente visible para ser real. Ha quedado grabado en su corazón. ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino? Pregunta es una confesión de fe. Es el testimonio de una experiencia interior que transforma. La palabra de Dios, bien acogida, enciende un fuego que nadie puede apagar. Es un fuego que sana, que purifica, que despierta el deseo de volver al camino correcto. Ellos, que antes huían de Jerusalén, ahora regresan con prisa. La conversión de estos discípulos no es solo un cambio de dirección física sino espiritual. Regresan a Jerusalén, al lugar del escándalo, del dolor. Pero también de la comunidad, de la misión, de la esperanza. Regresan para compartir la noticia. El Señor ha resucitado. El miedo ha sido vencido. La tristeza ha sido transformada en gozo. Y la soledad ha dado paso a la comunión. Esta escena es un verdadero itinerario pascual. Muestra cómo el resucitado camina con nosotros, incluso cuando no lo percibimos. Como su palabra, escuchada con fe, puede despertar un nuevo fuego interior. Como su presencia sacramental, reconocida en la fracción del pan, es fuente de vida nueva. Y como el encuentro con él impulsa a salir, a anunciar, a vivir en comunidad. La historia de Emaús es también nuestra historia. Todos, en algún momento, hemos caminado tristes, desconcertados, heridos. Todos hemos tenido que revisar nuestras expectativas. Nuestros esquemas sobre Dios. Pero también todos estamos invitados a dejarnos acompañar. A dejarnos interpelar por la palabra. A sentarnos a la mesa con Cristo y a redescubrir el gozo de la fe. El camino hacia Emaús es símbolo del trayecto humano hacia el sentido perdido. De la travesía que realizamos cuando la tristeza y el desánimo nublan nuestra fe. En ese caminar lento y sombrío se manifiesta una pedagogía divina. Dios no acelera el paso, no impone su presencia, sino que se adapta a nuestro ritmo. Entra en diálogo con nuestra realidad. Y espera pacientemente a que nuestro corazón esté dispuesto a arder con el fuego de su palabra. Jesús camina al paso del desilusionado. Respeta el dolor y transforma sin forzar. Porque el amor no irrumpe con violencia, sino que se revela en la ternura de una compañía fiel. A través del relato, comprendemos que la presencia de Cristo resucitado no siempre es evidente, sino que se revela progresivamente. A veces esperamos grandes signos, manifestaciones gloriosas. Pero Dios se manifiesta en el compartir cotidiano, en la escucha paciente, en el pan partido. Los discípulos no reconocen a Jesús por un milagro estruendoso, sino por gestos profundamente humanos. Por una palabra encarnada que toca su interior. Y por un pan compartido que remite a la entrega total. Es una enseñanza para nuestra vida de fe.
Dios actúa en lo pequeño, en lo silencioso, en lo aparentemente ordinario. Uno de los elementos centrales de esta narrativa es la importancia de la comunidad. Los discípulos no caminan solos, sino que comparten su tristeza entre ellos. Y cuando reconocen a Jesús, no se quedan con la alegría para sí mismos, sino que regresan a la comunidad en Jerusalén para compartir la buena nueva. Esto revela que la experiencia del resucitado no puede vivirse de forma aislada. La fe cristiana es comunitaria. Y el gozo del encuentro con Cristo se planifica cuando se comunica y se celebra con los demás. La figura de Jesús que explica las Escrituras también señala la centralidad de la palabra de Dios en la vida cristiana. No basta con conocer los hechos. Es necesario comprenderlos a la luz de la fe, a través de una lectura orante y guiada de la Escritura. Jesús mismo, el Verbo encarnado, nos enseña que el corazón se inflama cuando la palabra es proclamada con verdad y acogida con humildad. Este pasaje es una invitación a redescubrir la Biblia como fuente viva de encuentro con el resucitado, no como un libro viejo, sino como una carta de amor que arde cuando se lee desde el corazón. El gesto de quedarse con los discípulos es también profundamente teológico. En él se refleja el deseo de Dios de permanecer con nosotros. Jesús no solo camina a nuestro lado, sino que acepta ser invitado a nuestro hogar, a nuestra intimidad, a nuestra vida concreta. Y una vez dentro, Él asume el rol de anfitrión, toma el pan, lo parte y lo ofrece. Este cambio de roles muestra que cuando permitimos que Dios entre en nuestra vida, Él transforma nuestra mesa en altar, nuestra casa en lugar de revelación, y nuestros gestos cotidianos en momentos de gracia. El ardor del corazón de los discípulos es un signo de que la fe no es solo una cuestión de ideas, sino de experiencia vivencial. La fe cristiana toca la mente, pero sobre todo enciende el corazón. Este ardor no es sentimentalismo superficial, sino fuego del Espíritu que ilumina, purifica y dinamiza. Cuando la palabra es verdaderamente acogida, cuando se entra en relación con Cristo vivo, el corazón ya no puede permanecer frío ni indiferente. Comienza a arder con un fuego que empuja al anuncio, al testimonio, al compromiso. La reacción de los discípulos al reconocer a Jesús es inmediata, se levantan y regresan. No esperan al día siguiente. No terminan de cenar tranquilamente. No se dan excusas. El encuentro con el resucitado transforma las prioridades. Rompe los esquemas. Dinamiza los pies. La fe no es una emoción pasiva, sino un llamado a la acción. Estos discípulos, que antes huían, ahora son enviados. El encuentro con Jesús redefine su vocación. De peregrinos tristes pasan a ser mensajeros de la resurrección. Jerusalén, la ciudad del dolor y la cruz, se convierte ahora en el lugar del testimonio. Los discípulos no rehuyen de su historia, sino que regresan para integrar la cruz con la esperanza, el sufrimiento con la vida nueva. Esta transformación es esencial en la experiencia pascual. No se trata de negar el pasado ni de huir del dolo, sino de iluminarlo desde la victoria de Cristo. El mismo lugar de la derrota se convierte en espacio de misión. Allí donde parecía que todo había terminado, ahora comienza la proclamación gozosa del Evangelio. Este relato es también una metáfora del proceso de maduración en la fe. Muchas veces comenzamos nuestro camino como los discípulos de Emaús, confundidos, decepcionados, con expectativas cerradas.
pero si permitimos que Cristo camine con nosotros. Si escuchamos su palabra. Si lo invitamos a quedarse. Entonces nuestros ojos se abrirán y nuestro corazón arderá. La fe no nace de una teoría, sino de una experiencia concreta con Cristo vivo. Es un proceso que implica escucha, apertura, intimidad y misión. Finalmente, el relato de los discípulos de Emaús nos recuerda que la Pascua no es un evento del pasado, sino una realidad viva que se actualiza cada vez que escuchamos la palabra y compartimos el pan. Jesús resucitado sigue caminando con nosotros. Sigue explicándonos las Escrituras, sigue partiéndose en la Eucaristía. Nuestra tarea es tener el corazón dispuesto, los ojos abiertos y los pies prestos, para anunciar que el Señor está vivo y camina con su pueblo. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Francis deseándote un día lleno de bendiciones.